junto a Fernando Pausen. Somos opinión, somos la clave. Muy buenos días, estamos comenzando Combinación Clave. Tenemos ya nuestro primer entrevistado, él es el director del Museo de la Memoria, Francisco Esteves. Pancho, ¿cómo estás? Sí, hola, buenos días, Fernando. Hola, me imagino que debe haber sido bien concurrido el museo en estos días, y desgraciadamente no por las razones que a uno le gustaría, que es para aprender, qué sé yo, sino que porque la congoja de la recordación de este periodo en todo el país, hace de que uno tenga que ir a visitar aquello que alguna vez pasó, ¿no? Bueno, sí, ayer hubo distintas actividades en el museo que estuvieron, como tú señalas, muy concurridas. Y esto pasó, la verdad, en los distintos sitios de memoria que hay en el país. En Villa Grimaldi, en el estadio, en distintas regiones, pasó lo mismo. O sea, hay una activación de la memoria que se manifiesta, en estos días y especialmente en torno al 11 de septiembre. Sí, estamos conversando con Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria. Me gustaría, si pudiéramos hacer una suerte de compilación de lo que ha pasado en torno a este tema de la memoria desde que, explotara este hecho a través de el exministro de Cultura y todo lo demás. ¿Tú has visto algún tipo de consolidación, por lo menos de el deseo del país de recordar lo que tiene que recordarse? O sea, yo creo que lo que ha sucedido, y quedé muy bien impresionado con la entrevista que le hiciste ayer a Raúl Zurita, porque cuando viene esta manifestación, este ataque que es recibido así por la gente al museo, por los contenidos del museo, y se dice que es un montaje, y esto es dicho nada menos que por el ministro de la Cultura. Bueno, Raúl Zurita fue el que tempranamente, como él lo señala, dice esto no puede ser, y hace un llamado a activar la conciencia de la defensa de los derechos humanos, que es lo más importante que sucedió en esos días. Y a partir de ese momento como que hay un ambiente distinto en la sociedad, y ese ambiente se manifiesta en un compromiso de decir, mire, acá nuestro compromiso es defender los derechos humanos y la memoria de los derechos humanos. Sí. El tema de la memoria es algo que genera cierta polémica, porque hay sectores que consideran que las memorias debieran tener explicación contextualizada, que debiera haber una suerte de, llamémoslo así, sustrato histórico para que se pueda entender lo que pasó posteriormente. ¿Cuál es la lógica por la cual ese contexto o ese sustrato, en el caso de las violaciones a los derechos humanos, que en el caso del Museo de la Memoria están muy bien representada, ¿por qué razón alguien podría argumentar que no vale el contexto ahí o no vale la argumentación histórica? Bueno, en el museo, a diferencia de lo que se dice por algunos, hay un contexto. Y el contexto es clarísimo. El contexto es que es la dictadura. Las violaciones graves, los crímenes de lesa humanidad, lo que está señalado y contado en el museo, se produjeron en un contexto de dictadura. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta, porque si no hubiese habido dictadura en Chile, nada de lo que ahí aparece en el museo, el tema de los desaparecidos, a los ejecutados políticos, del exilio, de la tortura, de la prisión, eso no hubiese existido. O sea, hay que establecer un vínculo, ese vínculo está dado claramente en el museo, pero yo creo que está dado también la conciencia política más y social, más y ética generalizada en el país, y eso es lo que hay que admitir, que hay una relación directa de causalidad y de contexto entre el golpe, la dictadura que se establece y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Chile. Sí, ahora, esto es algo que tiene una particularidad
Y también lo decía ayer Raúl Zurita, bien elocuentemente, tiene esta particularidad de que yo traté de representarlo un poco en la editorial, esta idea de que la violación de derechos humanos tiene un método común, tiene una forma común de materializarse. Uno sabe que hay violación de derechos humanos porque ve el mismo método en ejercicio, y eso puede ser bastante variable en materia de la ideología de quien lo aplica. El problema es que tendemos nosotros hoy día en Chile, o por lo menos hay una parte del país que le ha costado una barbaridad el poder asumir lo que pasó en Chile, y que sin embargo ve claramente esas violaciones de derechos humanos cuando ocurren en otras partes. O al revés, no las ve en Chile y sí solamente las ve afuera, o las ve perfectamente aquí, pero le cuesta una barbaridad verlas en otras partes. O sea, mira, yo escuché con mucha atención tu editorial, la comparto plenamente. Es muy interesante ese planteamiento que tú haces respecto de que cuando el medio se constituye en el fin también. Pero a mí lo que me pasa es lo siguiente: yo creo que hoy día uno puede escuchar de gente súper bien inspirada, y que hay que creer en eso, ¿no es cierto? De que hay una crítica y se dice, mire, los derechos humanos, es verdad, fueron violados en ese tiempo. Uno no puede justificar eso, ningún contexto justifica la violación de derechos humanos, pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí hay una mitad que se está diciendo y la otra mitad no se dice todavía. La otra mitad es que hubo un golpe de Estado. Entonces, no basta con cuestionar y decir, mire, de verdad se cometieron, ya es un avance, se cometieron violaciones a los derechos humanos. Y es un avance porque está lo que se llama el negacionismo, en el sentido de que hubo un tiempo en que se decía que no era cierto, que no era verdad, que eran mentiras. Por eso también toda esta reacción muy grande de la gente cuando se dice que lo que el museo muestra es un montaje, pero montaje en sentido entendido como una mentira. Pero hasta ahora no hay, de verdad, en una parte importante del país, una autocrítica respecto de haber apoyado el golpe. Entonces es muy difícil sostener que se es crítico respecto de las violaciones de derechos humanos y a la vez argumentar que el golpe era necesario, inevitable, y no cuestionar de raíz el golpe. Eso es lo que está faltando. Incluso en el discurso presidencial está faltando la autocrítica respecto de que aquí hubo una gran equivocación de apoyar un golpe de Estado. Que fue lo que dijeron los 13, el grupo de los 13 de la democracia cristiana, que tempranamente dijo, esto que viene a continuación, a partir del golpe de Estado, va a significar una tragedia humanitaria, como sucedió en Chile. Sí, estamos conversando con Francisco Esteves, el director del Museo de la Memoria. La otra cosa que quizás es interesante de explorar, Pancho, es cómo puede hacerse que la memoria tenga, o cómo lo ves tú, tenga llegada a sectores que no existían, por ejemplo, cuando todas estas cosas pasaron. Cuesta a veces convencer a las personas más jóvenes de cosas que probablemente incluso pueden no creer o que consideran que son exageraciones. ¿Cómo ves tú la recepción en el público más juvenil de lo que muestra el Museo de la Memoria? Bueno, lo que a nosotros nos llama mucho la atención es la cantidad de jóvenes que vienen con sus colegios y que están visitando todos los días el museo. O sea, quien va al museo se va a encontrar con muchísimos jóvenes. Y es muy interesante, claro, porque vienen, es una actividad curricular, vienen con sus cursos, vienen con sus profesores, pero lo que sucede ahí es que, bueno, más allá de que uno los ve siempre como jóvenes, que llegan como contentos, están juntos, que de verdad se produce en ellos, cuando visitan el museo, una actitud de pensar, de reflexionar, de darse cuenta, de encontrarse con
con historias que de alguna manera supieron antes. Y aquí el concepto fundamental, y eso es lo que y me apoyo mucho en tu editorial, el concepto fundamental y lo que tenemos nosotros que señalar y educar es que la memoria es un derecho humano. Y eso es lo que hay que cuidar. La memoria también puede ser reprimida, puede ser maltratada, puede ser desconocida, se puede manipular la memoria a través de la desmemoria, pero la memoria es un derecho humano. Si nosotros admitimos y reconocemos que la memoria es un derecho humano, y así lo vemos, entonces eso nos convierte en ciudadanas o ciudadanos de la memoria. La gente que va al museo, los estudiantes, pero también los turistas, las personas de distinta edad que van al museo, hacen un ejercicio del derecho a la memoria. El museo no es un lugar donde se cuenta algo que no se sabe, es un lugar donde se encuentran personas que dicen, yo tengo algo que aportar también a la memoria. Mi propia experiencia, mi visión de mundo, lo que me pasa hoy día en mi país, todo eso va generando un diálogo. Lo importante es que lo que no puede pensarse que el tema de los derechos humanos es un tema propio de la dictadura en Chile y se acabó. Es un tema actual. Y la afirmación es que la consecuencia de haber luchado por la defensa de los derechos humanos en el tiempo de la dictadura es seguir haciéndolo en el tiempo de la democracia. Y hay causas nuevas que los jóvenes sí tienen. La causa de los pueblos indígenas, la causa del movimiento feminista, está también el tema de los migrantes. Entonces tiene que haber un diálogo entre la situación de los derechos humanos hoy día y lo que fue la violación de ellos durante la dictadura. Ese aprendizaje, a partir de lo que somos hoy como cultura, es lo determinante en la formación de una conciencia sólida y vigilante del cuidado de los derechos humanos, aquí en Chile y en todas partes del mundo. Sí, tú hablaste de los derechos humanos en nuevas expresiones. Yo tengo la impresión también que un tema que ya es bastante antiguo, si tú quieres, en años personales, en años de uno, en décadas de uno, pero que es bastante corto en la escala geológica, si tú quieres, es un tema que tiene que ver con, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Quintero Puchuncaví, todos los temas que tienen que ver con lo que se hace, los costos del progreso, llámalo, los costos del crecimiento, la situación en materia ecológica o del medio ambiente, que también, creo yo, han entrado muy fuerte a ser aceptados como parte de los derechos humanos. Efectivamente, o sea, y yo creo que tiene completa razón en esto, porque los derechos humanos son también los culturales, son los ambientales, son los políticos, son los económicos. Entonces, ese enfoque global, esa sensibilidad global respecto de los derechos humanos, la educación de ese enfoque global, la educación de una cultura de los derechos humanos es, la verdad, el mejor nunca más. No es solo tener conciencia de lo que pasó en el periodo de la dictadura. Si se tiene conciencia actual de los derechos humanos, entonces es el mejor camino para asegurar de que en Chile no haya nuevamente o no ocurra nuevamente lo que nos sucedió. O sea, es esta conciencia activa de los derechos humanos hoy día en el país lo que nos permite también defender la causa de los derechos humanos en el tiempo de la dictadura, la memoria de los derechos humanos en el tiempo de la dictadura. Sí, estamos conversando con Francisco Esteves, el director del Museo de la Memoria. Bueno, el Museo de la Memoria, desgraciadamente por la forma que pasó, fue reflotado muy fuertemente en los medios de comunicación, pero también a veces sirven este tipo de cosas para justamente a generar unas de luz ahí donde mucha gente quizás no conocía la existencia del museo, y por eso que me gustaría saber si es que tú has notado algún tipo de cambio en los números que van al Museo de la Memoria a partir de eso. Bueno, completamente, se duplicó. Nosotros teníamos una visita diaria de unas 400 personas y esto subió a 750, casi 800, o sea, se duplicó.
el número de personas diarias que visitan el museo. Yo creo que debemos estar cerca de las 1.000 personas que van al museo mismo. Distinto es también las que participan de las actividades. Pero aquí lo más interesante que sucedió a partir de la coyuntura crítica de lo que pasó con el ministro Rojas es que se activó algo que estaba como dormido, que fue una de las claves de lo que fue la lucha contra la dictadura en su momento, y que es la convergencia entre la cultura y los derechos humanos. Y por eso decía que lo que pudo expresar poéticamente con esa inteligencia extraordinaria de Raúl Zurita fue que él se convirtió en un no puedo decir poéticamente, en un profeta, en el sentido de decir, aquí tenemos que despertar, acá tenemos que unirnos, acá tenemos que volver a activar esto que nos reunió por causas justas en el tiempo de la lucha contra la dictadura, y hoy día lo que hicieron los artistas de reunirse con los organismos de derechos humanos y de decir no vamos a aceptar este negacionismo, es lo más significativo de lo que ocurrió. Y eso es lo valioso, eso es lo verdaderamente meritorio, que hay una conciencia crítica activada de defensa de los derechos humanos en Chile de hoy. Y bueno, la verdad que la entrevista que tú le hiciste a Zurita, tu propia editorial, expresan esa conciencia crítica activada, y me siento muy muy contento de que eso sea así en Chile. Ahora, esto es materia de enseñanza escolar, porque son cosas complejas a veces cuando tú traspasas este tipo de, llamémoslo así, de conocimiento agregado, de conocimiento cultural compartido, que está a nivel de los grandes, pero cuando tú tratas de inculcarlo a través de la educación escolar, como pasa a veces con la educación sexual, como pasa con alguna otra materia, se levanta un montón de gente diciendo, mira, no hay que inculcarlo en los colegios porque suena mucho a meter política en el colegio, los derechos humanos. O sea, mira, es un desafío educativo tremendo, porque, por ejemplo, cómo se trata el tema con los niños. Hay países donde a los niños no pueden visitar este tipo de instancias o lugares de la memoria, se pone un límite de edad. En el caso del museo es distinto. El Museo de la Memoria, para quienes lo conocen y para quienes no lo conocen pueden saberlo, no es un museo del horror, es un museo donde se toma conciencia de lo que sucedió. Pero ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja esto con los niños? Fíjate que la mejor forma que nosotros hemos descubierto es que los niños le hablen a los niños. ¿Cómo se hace esto? Hay muchos dibujos de niños de la época que preguntan por sus padres, que cuentan y que cartas, pinturas que hicieron los niños entonces, que están expuestas en una sección del museo. Es bastante impresionante cómo los niños se relacionan con esos dibujos o con esas cartas que los niños entonces escribieron, y entienden mucho más lo que pasó que cuando se le explica por parte de un grande, salvo que ese grande tenga una metodología especial para eso. Entonces, lo que hay ahí es la posibilidad de relacionarse directamente con la memoria. La memoria de los niños entonces ayuda a que los niños de hoy entiendan de qué se está hablando. Sí. Hay un tuitero que pregunta, que te consulte respecto de que después de la polémica del exministro Rojas se produce un acto de repudio a la dictadura en Nicaragua. Llegó muchas personas al museo a funarlo. Una de las cosas básicas de lo que planteo yo en la editorial es que hay la intolerancia respecto de ver el tema de los derechos humanos como algo universal, como algo que pasa en todas partes del mundo. No es monopolio de un sector político, pasa en todos los sectores políticos. Todo sector, a uno le cuesta a veces mirar otras situaciones alrededor del mundo como son situaciones equivalentes a lo que pudo pasar o pasa en tu país. Es más fácil mirarlo acá, o a veces es mucho más fácil mirarlo afuera que mirarlo acá. Y por lo tanto, este tipo de cosas no hacen sino refrendar, creo, esto, que eventualmente haya gente que considere que la violación de derechos humanos en Chile es condenable, pero que lo que está pasando en Nicaragua o lo que está pasando en Venezuela no hay referencia al respecto. Eso habla del mismo problema, quizá.
de lo que yo hablaba en la editorial, de la misma patología. El derecho humano o se encarna como una variable universal o francamente se usa selectivamente, ¿no? No, es completamente cierto. O sea, lo que dijo la presidenta Bachelet, porque ella es integrante del directorio del museo, pero ahora en su nueva calidad en el Comité Mundial de los Derechos Humanos. Respecto a la situación crítica de los derechos humanos en los países que se mencionan, Nicaragua, Venezuela, es completamente cierto. Y hay que hacerse cargo de ello. Y claro, eso obviamente genera discusiones y polémicas, pero el museo no puede renunciar. No puede renunciar porque aquí hay una conciencia crítica, como bien lo dijiste tú, universal, que nos obliga a ser consecuentes. Si nosotros consideramos que la tortura o los detenidos desaparecidos o el exilio o cualquier otra forma de represión en Chile no es aceptable, bueno, tenemos que ser coherentes y consecuentes y decir lo mismo respecto a lo que sucede en cualquier país del mundo. Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias y buenos días. Chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.